Ilustrísimos señores miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias y la Real Academia de Jurisprudencia del Principado de Asturias, excelentísimo señor rector, autoridades, compañeros y amigos. Vamos a comenzar el acto de incorporación como académico de número de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería del profesor Javier Cuevas Maestro. El profesor Javier Sebastián, vicepresidente de la Academia, acompañará a esta tribuna al profesor Javier Cuevas. Tiene la palabra el profesor Javier Cuevas para dar su discurso de ingreso en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería, ilustrísimos académicos, autoridades académicas, rector, vicerrectora, familiares, amigos, señoras y señores. Es un honor y una satisfacción haber sido elegido para formar parte de la Academia Asturiana de Ciencias e Ingeniería, por lo que quiero agradecer al señor presidente y al resto de miembros y colegas de la misma el poder dirigirme a todos ustedes. Quiero también agradecer el apoyo recibido por parte de los colegas del Departamento de Física y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo y más recientemente del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, el ICTEA, con quien he compartido ya muchas décadas de trabajo. A mis compañeros de la Universidad de Cantabria y del Instituto de Física de Cantabria, donde me formé, y con quien mantengo una magnífica sintonía y colaboración académica y científica. A los innumerables colegas de diferentes partes del mundo con quien he tenido la suerte de colaborar en el CERN, en los experimentos del LEP y del EHC en las últimas décadas. Agradecer también la colaboración con el CIEMAT en Madrid y el IFIC en Valencia en los experimentos CMS y Delphi de estos dos aceleradores. Mencionarme especialmente y agradecer a todos los estudiantes, muchos ahora colegas con los que he trabajado en el Grupo de Física Experimental de Altas Energías, de los que quiero resaltar sobre todo su esfuerzo y dedicación. Todos los resultados que hemos obtenido, y si hemos producido algún avance al conocimiento en este campo, los hemos logrado como grupo, trabajando en equipo, bastante trabajo casi siempre, y con esfuerzo, con sacrificio y con mucha dedicación. Mi vida científica ha estado ligada a la física de partículas o física de altas energías, cuyo objetivo es entender la naturaleza a las escalas más pequeñas y comprender las leyes que la gobiernan. Premio Nobel de Física en 1979 y uno de los que podríamos decir constructores del modelo estándar, Abdus Salam, comentaba que desde tiempos inmemoriales la humanidad ha deseado comprender la complejidad de la naturaleza en términos de tan pocos conceptos elementales como fuese posible. Durante el proceso que se ha seguido para entender de qué están hechas las cosas, se ha recorrido un largo camino en la descripción de lo que en la actualidad llamamos estructura de la materia en su nivel más fundamental. En ese camino ha quedado claro que no es suficiente con saber cuáles son los constituyentes elementales de la materia, sino que hay que entender en detalle las interacciones que gobiernan su comportamiento, tanto para comprender la formación de las estructuras, átomos, núcleos o hadrones, la familia que tiene por miembros al protón y al neutrón, como las transformaciones que sufren. Se podría decir que lo que hoy en día conocemos como modelo estándar de la física de partículas comienza con el descubrimiento del electrón, la primera partícula elemental en 1898, y llega hasta el bosón de Higgs, que lo fue en 2012 en el CERN y que es la última por el momento. Sin duda, el modelo estándar es posiblemente la teoría más predictiva que se ha construido en física y representa la culminación de muchas décadas, siglos en realidad, de investigación. Cuando se incluye el mecanismo de Higgs, se puede decir que constituye una teoría autoconsistente, quizá por primera vez en la historia, que puede extrapolarse a energías mucho más altas que las que se pueden alcanzar en los aceleradores actuales y seguramente futuros, y que serán cercanas a las de los primeros instantes del universo. Describe 3 de las 4 interacciones fundamentales, o fuerzas fundamentales, e incluye las partículas elementales conocidas. Es de algún modo un triunfo de lo que podríamos llamar el conocimiento fundamental, pero que se ha logrado a través de contribuciones de una enorme variedad de científicos. Desde luego físicos de muy diversas especialidades, no solamente físicos de partículas experimentales y teóricos, sino de ingenieros de casi todas las especialidades imaginables, sin duda de electricidad, electrónica, mecánica, materiales, vacío y otras muchas.
También científicos e ingenieros de computación han contribuido sustancialmente a la verificación del modelo estándar, así como estadísticos y otros matemáticos. Y aunque se trate de desarrollo de ciencia básica, siempre ha sido acompañada de aplicaciones y transferencia de conocimiento a la sociedad. Mencionar que lo que habitualmente llamamos bosón de Higgs, en honor a Peter Higgs, es una partícula que propusieron además de Peter Higgs, François Englert, Robert Broad, Tom Kibble, Gerald Guralnik y Carl Hagen, que de este modo contribuyeron a entender el mecanismo de generación de masa de bosones y fermiones y cómo se puede incorporar al modelo estándar. Muy a menudo en la literatura el mecanismo de Higgs es conocido como mecanismo BEH para destacar la contribución fundamental de Broad, Englert y Higgs. La mayoría de los resultados obtenidos en las últimas 5 o 6 décadas en el campo de la física de partículas, no solamente el descubrimiento del bosón de Higgs, sino todos los que han llevado a la consolidación del modelo estándar, se han realizado utilizando grandes instalaciones científicas como los aceleradores de partículas modernos en grandes laboratorios, el LEP y el EHC en el CERN y el Tevatron en Fermilab, cerca de Chicago, en Estados Unidos. Estos complejos instrumentos están operados por enormes colaboraciones científicas internacionales formadas por centenares de científicos e ingenieros. Los aceleradores de partículas se basan en dos ideas fundamentales relacionadas con la mecánica cuántica y la relatividad: el principio de Broglie y la ecuación de Einstein, que relacionan la energía con distancia y masa respectivamente. Cuanta más pequeña es la distancia a la que se quiere entender un fenómeno, más energía hay que proporcionar al sistema. Además, permiten producir unas partículas de masa m si se consigue producir energía suficiente. Nuestro conocimiento actual de la estructura de la materia a la escala más fundamental se muestra en la figura, donde no solo se pueden observar las partículas elementales que constituyen la materia tal y como la conocemos, sino que en la parte de la derecha aparecen otro tipo de partículas que, de acuerdo con este modelo, son las responsables o mediadoras de las fuerzas o interacciones que se producen entre ellas. Estas partículas mediadoras de las interacciones son las que de algún modo se encargan de mantener unidos los sistemas que conocemos, dotándolos de estructura, pero también son responsables de los procesos de transformación que se producen entre ellos. La primera partícula elemental descubierta como tal y que hoy en día sigue manteniendo tal carácter elemental es el electrón. A Thomson se le puede considerar el descubridor del electrón como partícula elemental y por ello recibió el premio Nobel en 1906. Las consecuencias prácticas del descubrimiento del electrón han sido ricas y variadas y han dado lugar a tantas aplicaciones que podemos decir que configuran muchas de las características de nuestra vida diaria. Sin embargo, el propio Thomson, casi 35 años después de descubrir el electrón, se le preguntó en un programa de radio sobre las aplicaciones prácticas de este descubrimiento, siendo su respuesta si podría algo parecer menos práctico que un cuerpo que es tan pequeño que su masa es una fracción insignificante de la masa de un átomo de hidrógeno y que es tan pequeño que un conjunto de estos cuerpos igual a la población mundial total no podía haber sido detectado por ningún medio conocido por la ciencia en ese momento. Es importante, por tanto, conjugar en todo momento ciencia básica y aplicaciones. Existen 4 tipos de fuerzas que son responsables de los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. Las dos más conocidas son la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Las otras dos, las llamadas fuerza fuerte y fuerza débil, son las responsables principales de los fenómenos que ocurren a la escala de las partículas elementales. Las interacciones gravitatoria y electromagnética describen fenómenos directamente observables a escala humana. La fuerza gravitatoria es la responsable, por ejemplo, de la rotación de la Tierra respecto al Sol y sobre sí misma, fenómenos que la humanidad lleva notando, observando y tratando de entender desde siempre. Es sin duda muy importante entender este fenómeno, pero no menos importante es entender por qué el Sol brilla y produce energía. Y hasta donde sabemos, ese hecho está determinado por la fuerza fuerte y débil. La fuerza fuerte es en parte la que hace que el Sol produzca energía y la débil de que no lo haga tan rápidamente como para que agote su combustible y pueda seguir iluminando el sistema solar y la Tierra durante unos 4.000 millones de años más. En 1911, Rutherford propuso el primer modelo nuclear estimando el tamaño del núcleo como una parte en 100.000 del tamaño del átomo, lo que es esencialmente correcto. El átomo y, como consecuencia, la materia ordinaria se puede considerar, por tanto, bastante vacío. Esto no es exactamente lo que percibimos, pero es bastante real. Si fuéramos capaces de poner protones o neutrones uno tras otro juntos en un sistema del tamaño de una goma de borrar, por ejemplo, esta pesaría como toda la humanidad. Una estrella de neutrones, que es un sistema de este tipo, pesa típicamente casi un 20% más que el Sol y tiene un diámetro que no es mucho mayor que la distancia entre Oviedo y Gijón en línea recta. Rutherford puso de manifiesto la necesidad de la existencia de una nueva fuerza que debía tener más intensidad que la fuerza eléctrica repulsiva entre los protones del núcleo, lo que actualmente llamamos la fuerza fuerte, estableciendo dos de sus propiedades esenciales. Es más intensa que la interacción electromagnética y su rango o distancia a la que actúa es aproximadamente del orden del tamaño nuclear.
Las interacciones nucleares y entre partículas elementales están gobernadas muy mayoritariamente por la fuerza débil. La física de los átomos y los sistemas compuestos por átomos, y así como estructuras a mayor escala, moléculas o sólidos, están gobernadas exclusivamente por la interacción electromagnética. Para la física de partículas es necesario entender las interacciones fuerte, débil y electromagnética y cómo actúan a estas escalas. La segunda partícula descubierta fue el fotón. Hoy sabemos muy bien que el fotón, además de poder ser considerado una partícula elemental, también es el mediador de la interacción electromagnética, pudiendo decir que la carga eléctrica es la capacidad que tienen las partículas para emitir o absorber fotones y, por tanto, para experimentar esa interacción o fuerza. En 1921, Einstein recibió el premio Nobel por la explicación teórica del efecto fotoeléctrico con la introducción del concepto de fotón, que son los paquetes cuánticos con energías bien definidas que corresponden a valores concretos de sus frecuencias. Hacia 1957, separadamente Schwinger, Blutman y Glashow sugirieron que la interacción débil estaba medida por bosones cargados muy pesados, que después comenzaron a denominarse W+-. 10 años después, Weinberg y Salam propusieron separadamente una teoría que unificaba la interacción débil y la interacción electromagnética. Esta teoría requería la existencia de un bosón neutro, que ahora es conocido como Z0, que mediaba ciertas interacciones débiles que no habían sido observadas en ese momento. También contenía la idea de otro bosón adicional, el bosón de Higgs, para explicar la masa de los bosones W+- y Z0, además de la de los leptones y los quarks. La idea es casi ignorada entre 1967 y 1971 por la comunidad científica. En la actualidad, el número de citas de esta publicación es de más de 7.000, una de las más citadas en la historia de la física de partículas. Los esfuerzos por descubrir directamente los bosones W y Z se intensificaron desde este momento, situando dos experimentos diferentes y complementarios llamados UA1 y UA2 en el acelerador SPS del CERN. Los resultados del experimento entre 1982 y 1983 eran esperados con enorme expectación, pero no solamente por toda la comunidad científica. La primera ministra británica en aquel momento, Margaret Thatcher, pidió al director general del CERN estar informada personalmente de los avances y posible descubrimiento de los bosones W+ y Z0 antes de que se hicieran públicas. Ambas partículas fueron observadas y además los valores de las masas medidas estaban en un acuerdo excelente con las predicciones teóricas de más de 80 y 90 veces la masa del protón. Y hasta donde sabemos, ambas partículas son elementales, no tienen estructura interna, no tienen componentes dentro de las mismas, ni por tanto ninguna energía de enlace que participe en este valor de su masa. El descubrimiento de los bosones W y Z ha determinado en buena parte la física de partículas desde entonces. En primer lugar, por supuesto, son la prueba de la unificación de la fuerza electromagnética y débil propuesta por Glashow, Weinberg y Salam, Premio Nobel de Física en 1979. Por otra parte, supone la culminación de los esfuerzos experimentales enormes, como los llevados a cabo en el acelerador SPS del CERN, y en la construcción, operación y explotación científica de los datos en los experimentos gigantescos utilizados para la detección de estas partículas a primera vista tan extrañas, pero que en realidad configuran mucho más de lo que pensamos el mundo que vemos y el universo en su conjunto. Estos esfuerzos experimentales condujeron al premio Nobel de Carlo Rubi a Simon van der Meer en 1984, casi inmediatamente después del descubrimiento experimental del WZ y del W y del Z0. Los aceleradores de partículas, actualmente el acelerador de partículas que produce la máxima energía es el LHC en el CERN. El CERN es el Laboratorio Europeo para la Investigación en Física de Partículas. En la actualidad alberga el LHC, el único acelerador en todo el mundo que puede alcanzar energías superiores al teraelectronvoltio, lo que constituye la actual frontera de la energía. Es el laboratorio de referencia al mundo en física de partículas y en física de altas energías. A comienzos de la década de 1950, un pequeño número de científicos de Europa y América del Norte identificaron la necesidad de que Europa tuviera una instalación de investigación en física de talla mundial. Su visión era detener la fuga de cerebros hacia Estados Unidos, que había comenzado durante la Segunda Guerra Mundial, y proporcionar un motor para la unidad de la Europa de la posguerra. La Convención del CERN fue firmada en 1953 por los 12 estados fundadores y entró en vigor el 29 de septiembre de 1954. España se unió por primera vez al CERN en 1962, se retiró en 1968 y se reincorporó en 1983, donde permanece hasta la fecha. En 2024, este año, se celebra el 70 aniversario de la creación de esta institución. Hoy el CERN une a científicos de todo el mundo en la búsqueda del conocimiento y se ha convertido en una referencia de colaboración internacional. Su objetivo principal es científico y consiste en ayudar a descubrir de qué está hecho el universo y cómo funciona. Para ello proporciona una gama única de instalaciones de aceleradores de partículas a los investigadores de todo el mundo para avanzar en los límites del conocimiento humano, uniendo a personas de todo el mundo para ampliar las fronteras de la ciencia y de la tecnología en beneficio de todos, formando nuevos generadores de físicos, ingenieros y técnicos y tratando de involucrar a todos los ciudadanos en la investigación y en los valores de la ciencia.
Es un organismo internacional constituido por 23 Estados miembros y varios Estados asociados y observadores. A final de 2022, el CERN contaba con 2.700 personas contratadas, 900 temporales, casi 14.000 científicos y técnicos externos, que hacen un total de casi 17.000 miembros de la organización. El presupuesto en 2023 es de unos 1.400 millones de francos suizos y la contribución española es del 7,26% del total, lo que corresponde a unos 85 millones de francos suizos. Entre los miembros permanentes del CERN hay 162 españoles, el 6,1% del total, y 415, como el 6,7% del total, científicos y técnicos externos. El comienzo de la búsqueda del bosón de Higgs en LEP comenzó con la construcción de aceleradores y experimentos durante varias décadas para, al final, después de casi 5 décadas desde que se postuló el mecanismo de Higgs de generación de la masa y la existencia de un bosón masivo, hasta su descubrimiento por parte de los experimentos ATLAS y CMS del LHC. Tuvo que transcurrir alrededor de una década, desde las formaciones originales del mecanismo de Higgs hasta que se realizó el primer estudio fenomenológico completo de la producción y desintegración del bosón de Higgs, que se llevó a cabo en 1976. En su artículo, Ellis, Gaillard y Nanopoulos calcularon detalladamente los diferentes procesos de producción y posterior desintegración del hipotético bosón de Higgs. Vale la pena señalar el párrafo final de su artículo, donde cierran con la siguiente frase: tal vez deberíamos terminar con una disculpa y una advertencia. Pedimos disculpas a los físicos experimentales por no tener idea de cuál es la masa del bosón de Higgs y, por tanto, no estar seguros de sus acoplamientos con otras partículas, excepto que probablemente todos sean muy pequeños. Por estas razones no queremos alentar grandes búsquedas experimentales del bosón de Higgs, pero creemos que quienes realizan experimentos sensibles a la presencia del bosón de Higgs deberían saber cómo puede aparecer. En 1974, en una visita del premio Nobel Barton Richter al CERN, este propuso la idea de construir un acelerador electrón-positrón a alta energía, el llamado LEP. Este gran colisionador de electrones y positrones se iba a construir debajo de la frontera entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra, e iba a ser con mucho el acelerador más grande del mundo, con un túnel del anillo principal con una circunferencia de 30 kilómetros. Los estudios y planes para el LEP, considerando varios posibles diámetros, comenzaron en 1976, pero no fue hasta mayo de 1981 cuando se aprobó definitivamente el proyecto. Palabras del director general del CERN en aquel momento, Herwig Schopper: tras estudiar las justificaciones científicas, el presupuesto y el cronograma de construcción del LEP, concluyó que muy pocas veces en el pasado había habido tanta unanimidad y tanto consenso entre la comunidad científica europea sobre la validez de un instrumento de investigación. En LEP, inicialmente, los haces se aceleraron para proporcionar una energía en centro de masas en los puntos de colisión de 91 GeV, la masa en reposo del bosón Z0, lo que permitió abrir un nuevo campo de investigación sobre la componente neutra de la interacción electrodébil. Esta primera fase de LEP, llamada LEP-1, fue un gran éxito, con más de 900.000 Z0 producidos en el primer año. Los datos continuaron acumulándose con la misma energía hasta 1995 y posteriormente se actualizó para convertirse en lo que llamamos LEP-2, donde la energía de colisión se incrementó gradualmente, agregando cavidades de aceleración a medida que estaban disponibles. En ese momento, la identificación de quarks B y quarks C fue haciéndose cada vez más importante. En la segunda fase del LEP, que comenzó entre 1995 y 1996 y acabó en el año 2000, la energía en centro de masas disponible fue de entre 133 y 209 GeV, y el bosón de Higgs en este rango se desintegra prácticamente siempre en un par de quarks B anti-B. Los experimentos incorporaron detectores de microvértices de silicio. El experimento Delphi, en el que participamos, introdujo detectores de píxeles, lo que era una novedad en un colisionador. En este detector contribuimos a su diseño y al estudio de sus propiedades. Ya en ese momento estaba claro que el futuro del LEP era la búsqueda del Higgs en el estado final de pares de quarks B anti-B. El detector de vértices, que se instaló para LEP-2 a partir de 1996, era fundamental para poder medir con precisión el desplazamiento de las estradas cargadas respecto al vértice de interacción, propiedad que permite distinguir los productos de desintegración de un quark B de la del resto de los quarks. Esto nos permitió trabajar en el etiquetado de quarks B, donde desde este momento fuimos desarrollando y mejorando estos algoritmos hasta llegar al que se utilizó en los resultados finales del experimento Delphi sobre la búsqueda del Higgs.
El análisis de los datos de los experimentos de LEP condujo al desarrollo de herramientas de visualización. Un ejemplo se puede observar en la figura y corresponde a un suceso con 4 jets de hadrones, posible candidato a un Higgs desintegrándose en 4 veces en el estado final, recogido por la colaboración Delphi en el último año de funcionamiento del LEP. El objetivo fundamental del LEP en esta fase se convirtió claramente en buscar el bosón de Higgs. Nuestra contribución estuvo directamente relacionada con el proceso mencionado, para el que es evidente la necesidad de un buen etiquetado de quarks B. El límite cinemático que se podía alcanzar para la masa del Higgs era la energía en centro de masas menos la masa del Z. Y, por tanto, el objetivo fundamental de los ingenieros del acelerador entre 1995 y 2000 fue aumentar la energía en centro de masas hasta el valor más alto posible, lo que dependía del número de cavidades de radiofrecuencia que se podían añadir al final de cada año. En el 2000, LEP2 proporcionó una energía de Kadaz de 103 GeV. 12 años después, en el LHC se descubrió el Higgs a 125 GeV, por lo que realmente el LEP perdió el bosón de Higgs por alrededor de unos 10 GeV. Reemplazar todas las cavidades de radiofrecuencia de menor rendimiento con cavidades superconductoras recubiertas de niobio de alto gradiente, como se propuso en 1996, habría proporcionado el incremento de energía necesario. Sin embargo, la producción de cavidades se detuvo en 1996 para liberar recursos económicos y humanos para el LHC. La sección eficaz de producción del Higgs tiene valores típicamente por debajo de un picobar en todo el rango de interés, lo que llevó al desarrollo de técnicas de clasificación bastante sofisticadas, incluyendo el uso de técnicas de aprendizaje automático cuando la luminosidad fue suficientemente alta para que fuera útil su uso. Estas técnicas se utilizaron en el Tevatron y posteriormente en el LHC con pocas novedades conceptuales, aunque sobre todo en el caso del LHC con unas capacidades de computación notablemente superiores. La búsqueda del bosón de Higgs se desarrolló ya usando completamente análisis multidimensionales en el año 2000 usando redes neuronales. En este año se alcanzó 206,7 GeV de energía en centro de masas, recogiendo un total de 224,1 picobars a la menos 1, lo que es un auténtico récord para un acelerador electrón-positrón. En este periodo se realizó un análisis prácticamente online, monitorizando continuamente los posibles candidatos a Higgs con un cociente señal fondo alto y comparando y compartiendo esta información con el resto de las colaboraciones del LEP. La figura muestra a la derecha la distribución de masa de los candidatos seleccionados, que no muestra excesos o las predicciones del modelo estándar bajo la hipótesis de un Higgs de masa 114 GeV. Posteriormente se combinaron los resultados de las búsquedas del Higgs del modelo estándar entre los 4 experimentos del LEP, cuyo resultado principal, que se puede considerar el legado del LEP, es que la masa del Higgs debía ser mayor que 114,4 GeV. Este resultado ha sido citado más de 1500 veces, siendo una de las publicaciones más citadas en física de partículas. El legado del LEP a su descendiente, que es el LHC, fue que el bosón de Higgs debería aparecer en un rango de masas entre el límite inferior de la búsqueda directa de 114,4 GeV y los límites superiores indirectos obtenidos en las medidas de parámetros electrodébiles de alrededor de 200 GeV. Este trabajo tuvo una notable participación de los colegas y actuales profesores de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández e Isidro González. La búsqueda del bosón de Higgs continuó en el LHC. La idea de que el gran colisionador de hadrones, el LHC, siguiese al gran colisionador de electrones y positrones, el LEP, del CERN, ambos alojados en el mismo túnel, se remonta al menos a 1977, solo 2 años después de que se concibiera el propio LEP. Precisamente, uno de los argumentos en favor de un túnel relativamente largo para el LEP fue el de no comprometer la energía de un eventual LHC. El LHC se pensó como un acelerador centrado en la búsqueda del bosón de Higgs, la comprensión del mecanismo de ruptura de la simetría electrodébil, la búsqueda de supersimetría a una escala de un TeV, la investigación de la fenomenología de los quarks bottom y top y la investigación de nuevas formas de materia como el plasma de quarks y gluones, entre otras. Las primeras discusiones sobre el LHC estuvieron dominadas por opiniones a veces enconadas y por las comparaciones con los 40 TeV propuestos para el supercolisionador superconductor SSC en Estados Unidos. El comienzo real del trabajo de preparación sobre el SSC se inició como reacción estadounidense al descubrimiento de los bosones W y Z en el CERN en 1983. El descubrimiento del CERN fue recibido por un editorial de New York Times titulado Europa 3, Estados Unidos ni siquiera un Z0. Y una llamada del asesor científico del presidente para que Estados Unidos recuperase el liderazgo en física de altas energías. Visto desde Europa, esto era una pequeña provocación.
bien calculada. 40 TeV era más del doble de la energía que podría alcanzar un colisionador de hadrones instalado en el túnel del LEP. Además del liderazgo del CERN, había un acuerdo bastante amplio sobre la necesidad real de explorar nuevos fenómenos hasta la escala de un TeV, la energía por debajo de la cual el mecanismo de Higgs o alguna de sus alternativas en ese momento tenía que existir para explicar el modo en el que el resto de las partículas adquieren masa. El dominio de energía que se puede explorar con un colisionador hadrónico es sustancialmente menor que el de las partículas que se aceleran. Para compensar la diferencia de energías entre el posible SSC y el LHC, se planteó dotar al segundo de una mucha mayor intensidad o luminosidad en la terminología de física de partículas. En principio, el LHC podría compensar el hecho de tener menos energía que el SSC, haciendo circular grupos más densos de partículas aceleradas, aumentando así la probabilidad de colisiones entre constituyentes del protón con fracciones grandes de energía. Aunque la idea se ha usado desde entonces y se deriva del conocimiento de la estructura del protón, el valor de la luminosidad que se necesitaba era tan alto que fue necesaria una intensa campaña de investigación y desarrollo que duró casi 10 años para poder establecer las técnicas de funcionamiento de los experimentos a situar en el LHC, para que fueran capaces de operar estos valores de luminosidad. En este momento, en Europa se sospechaba que el SSC costaría unas 5 veces más que el LHC, sin proporcionar una clara ventaja en los resultados que se podían obtener. En Estados Unidos se pensaba, en cambio, que el LHC no iba a ser capaz de tener el mismo rendimiento en términos de estudios del modelo estándar y de búsqueda de nuevos fenómenos que el SSC por un quinto de su coste. Al mismo tiempo, la comunidad física de partículas en Japón estaba proponiendo participar en el SSC, pero se les dijo que se trataba de una instalación nacional. Lo que no olvidaron cuando más tarde Estados Unidos preguntó a Japón si podía contribuir con $2.000 millones a la construcción del SSC. El SSC fue respaldado por el presidente Ronald Reagan en enero de 1987, cuando el coste estimado era de $4.400 millones. En mayo de 1990, 3 años después, este había aumentado a $7.900 millones. Y la Cámara de Representantes votó para limitar la contribución federal a 5.000 millones, obteniendo el resto del estado de Texas, que era el lugar propuesto para construir el SSC, no encontrando ninguna contribución en el extranjero. El SSC fue derrotado en la Cámara en junio de 1992 y posteriormente revivido por el Senado. Esto volvió a ocurrir en junio de 1993, cuando la Oficina General de Contabilidad estimaba el coste del SSC en $11.000 millones. Fue completamente cancelado en octubre de 1993. En el CERN se comenzó inmediatamente la investigación y el desarrollo de los muy exigentes imanes necesarios para el LHC. Además de acelerar protones, sería capaz de acelerar iones pesados a las más altas energías, convirtiendo al CERN en líder en el mundo en este campo con un coste adicional mínimo. En diciembre de 1991, el Consejo del CERN adoptó una resolución que reconocía el LHC como la máquina adecuada para el avance de la física de partículas y el futuro del CERN. En el debate, planificación y decisión de la construcción del LHC y en la cancelación del proyecto del SSC, quedó claro que los nuevos grandes proyectos, si es posible, deben ubicarse en laboratorios que ya existen, donde se pueden utilizar su infraestructura y se ahorran desafíos como la propia construcción de un nuevo laboratorio, la contratación y formación de los investigadores y el personal clave desde cero. Es necesario además considerar que en la mayoría de los casos un solo país, por grande o por económicamente potente que sea, no puede abordar completamente los desafíos que supone la construcción de un acelerador de partículas de alta energía. La estabilidad es crucial para el éxito en la planificación y en la ejecución de grandes proyectos. Tampoco es prudente aprobar proyectos sin ninguna contingencia y basados en suposiciones optimistas. El LHC ya está construido y lleva funcionando desde 2009 gracias a la dedicación del CERN como organización y de los muchos países que, no siendo miembros del CERN, participan y contribuyen al proyecto en su conjunto. Es un proyecto fantástico, funcionando magníficamente y que se espera que continúe funcionando y produciendo resultados científicos de primer nivel en la frontera de la energía, al menos hasta muy finales de la década de los 30 o principios de la década de 2040. La vida útil del LHC, desde las primeras ideas hasta la última publicación, será, según lo previsto, de unas 6 décadas, tiempo suficiente para que participen al menos 4 generaciones de científicos.
El número de personas involucradas en la creación y explotación del proyecto del LHC y sus experimentos llega fácilmente a las 10.000. Y el hecho de que la gestión del proyecto se base principalmente en el sentido común y el compromiso, sin una jerarquía fuerte pero formalizada en un conjunto de responsabilidades de los grupos participantes, ha servido de ejemplo para otros proyectos en los que participan personas de diferentes orígenes, culturas y nacionalidades. El proyecto del LHC en su conjunto se convirtió en una prioridad para la Comunidad Española de Física de Altas Energías, lo que sigue siendo en la actualidad y lo seguirá siendo durante la fase 2 del proyecto, el LHC de alta luminosidad. Este proyecto ha permitido consolidar la presencia española en el CERN. En la fase de construcción del LHC se contribuyó a una fracción importante del quirostato del imán de Atlas, a la ingeniería civil en la caverna experimental de CMS y se construyeron 2.000 imanes superconductores en distintas empresas, varias de ellas asturianas. El LHC es claramente una maravilla de la tecnología en su conjunto. Hace un uso extensivo de la infraestructura existente en el CERN, aunque en muchos aspectos representa una iniciativa sin precedentes al ser un colisionador protón-protón que, por tanto, como se muestra en la figura, requiere dos anillos aceleradores separados con campos magnéticos de polaridad opuesta para guiar los dos haces en direcciones opuestas alrededor de sus 27 kilómetros de circunferencia. Además, las extraordinarias energías de 14 TeV en centro de masas y tasas de colisión para la que ha sido diseñado, la luminosidad es superior a 10 elevado a 34 por centímetro cuadrado y por segundo, plantean enormes desafíos para controlar el haz y proteger el acelerador. La intensidad del campo magnético nominal es de 8,3 teslas y corresponde a una energía máxima de cada haz de 7 TeV. La distancia entre los paquetes de partículas que circulan por el acelerador es de 25 nanosegundos o 7,5 metros, de modo que pueden circular como máximo 2.800 paquetes, con una intensidad, como hemos dicho, del orden de 1,2 por 10 elevado a 11 portones en cada uno, que colisionan en cada uno de los 4 puntos de interacción en los que se encuentran los detectores del LHC. El LHC, por otra parte, es el sistema criogénico más grande del mundo y uno de los lugares más fríos de la Tierra. Los imanes principales del LHC funcionan a una temperatura de 1,9 grados Kelvin o menos 271,3 grados centígrados. Para producir el campo magnético de 8,3 teslas, necesario para mantener los haces de partículas en el anillo de 27 kilómetros, las bobinas de los imanes participantes principales del LHC se alimentan con una corriente de 11.850 amperios. Solo usando un material superconductor se pueden alcanzar estos valores y para ello son necesarias 120 toneladas métricas de helio líquido que mantienen los cables a la temperatura de funcionamiento. El LHC comenzó a funcionar en 2008 con los primeros haces de partículas circulando por el acelerador el 10 de septiembre de este año. En los días siguientes se continuaron realizando numerosos controles y pruebas de funcionamiento, todas ellas realizadas con éxito. Sin embargo, el 19 de septiembre se produjo un incidente grave. En total, fue necesario sacar a la superficie 53 imanes de aproximadamente 15 metros y 15 toneladas cada uno, 39 dipolos y 14 cuadrupolos. 10 de ellos tuvieron que ser reemplazados y los demás tuvieron que limpiarse y repararse. Recordad en este punto que el 15 de septiembre del mismo año, Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra, comenzando una de las mayores crisis económicas que se han producido en los últimos tiempos a escala prácticamente mundial. Tras 14 meses de intensos trabajos de reparación, el LHC reanudó su actividad el 20 de noviembre de 2009. Desde entonces hasta la fecha ha funcionado como estaba previsto, incrementando continuamente la energía en centro de masas, obteniendo energías desde 7 TeV en 2011 hasta 13,6 TeV a partir de 2022. Y se espera que en 2029, con el comienzo de la fase de alta luminosidad, el LHC de alta luminosidad alcance la energía nominal de 14 TeV. Los detectores de partículas son las herramientas fundamentales que se usan para la comprensión de la estructura de la materia y de las interacciones que las gobiernan. Los experimentos modernos se basan casi siempre en una combinación de detectores que permiten medir diferentes propiedades de las partículas. Los detectores del LHC han de ser rápidos para poder frente a las enormes tasas de colisión y producción de partículas. Tanto los sensores como la electrónica asociada han de ser resistentes a las enormes dosis de radiación que se producen, han de estar finamente segmentados para manejar los flujos de partículas producidas en cada colisión y han de poseer alta eficiencia de reconstrucción de estas partículas, excelente resolución en la medida del momento de energía y en algunos casos una buena capacidad de identificación, especialmente de electrones, de fotones y de muones. Atlas y CMS, que son los dos detectores situados en el
en el LHC de propósito general están diseñados para cubrir prácticamente todo el ángulo sólido, por lo que poseen una estructura cilíndrica con una zona central, como se puede ver en la figura, que es lo que llamamos el barril, y dos tapas a ambos lados. Los grupos españoles han realizado contribuciones muy significativas en los últimos 30 años a 3 de los 4 experimentos del LHC. En Atlas participa el IFAE de Barcelona, el IFIC de Valencia y la Universidad Autónoma de Madrid, con contribuciones al tracker y los calorimetros electromagnético y hadrónico. En CMS, el IFCA de Santander, el CIEMAT de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Oviedo, fundamentalmente en el sistema de muones y en el sistema de trigger de primer nivel. Se han realizado también contribuciones muy importantes al sistema de computación de los experimentos a través del WLCG. Desde hace varios años se está participando en el diseño y construcción de los detectores que reemplazarán a los actuales y que operarán en el LHC de alta luminosidad a partir de 2029, siendo la contribución global española al proyecto del LHC en torno al 4% del total. Los grupos españoles en CMS hemos contribuido desde el principio a la construcción, operación y explotación del sistema de tubos de deriva que se puede observar en la figura, que forma el sistema de muones del experimento y al sistema de muones en su conjunto, cuyas dos tareas fundamentales son la de participar en el trigger del experimento completo y medir e identificar los muones que atraviesan los calorímetros sin ser completamente absorbidos por ellos. El sistema de trigger selecciona los sucesos más relevantes, permitiendo reducir la tasa desde los casi 40 millones de colisiones por segundo que tienen lugar en el LHC a unos pocos centenares que pueden ser escritos en disco y posteriormente tratados y estudiados offline. El trigger de alto nivel usa un enorme conjunto de procesadores que utilizan gradualmente más información del detector que los sucesos previamente seleccionados en el primer nivel de trigger, usando algoritmos bastante similares a los que se usan en la reconstrucción offline, y que seleccionan una tasa de sucesos que en la actualidad está entre 1,5 y 2 kHz. De cada suceso se guarda una información de entre 1 y 2 megabytes, lo que produce necesidades de almacenamiento superiores a los 10 petabytes con las luminosidades del LHC, tanto en el periodo previo de funcionamiento como en el actual RAN 3. Tras el enorme esfuerzo de los técnicos e ingenieros para reparar el daño que tuvo lugar en el LHC en 2008, este realizó sus primeras colisiones en 2009 y 2010, pero no fue hasta 2011, cuando se empezó a recoger una cantidad de datos suficiente como para poder empezar a realizar una búsqueda sistemática del bosón de Higgs. Para poder descubrir una nueva partícula, un fenómeno, debemos saber cómo se produce, en qué cantidad se produce, y dado que en la mayoría de los casos están involucradas partículas de vidas medias en el rango entre 10 elevado a menos 10 y 10 elevado a menos 25 segundos, qué partículas estables o de larga vida media se producen en sus desintegraciones y son medibles en los detectores. La búsqueda del bosón de Higgs no depende solamente de su modo de producción, sino muy fundamentalmente de sus modos de desintegración. La masa del Higgs no está determinada en el modelo estándar, es un parámetro libre, pero una vez fijado, tanto las secciones eficaces de producción como los modos de desintegración se pueden predecir en el modelo estándar. Los resultados del LEP favorecían un valor de la masa del Higgs entre 114 y 200 G. En la primera década del presente siglo, durante la fase de diseño y construcción de Atlas y CMS, esto se tuvo muy en cuenta y una buena parte de los detectores que los componen se optimizaron para el rango de momentos y energías y para el tipo de partículas que se esperaba en la desintegración del Higgs, en este rango de masas. Si consideramos el valor medido de la masa del Higgs, que es cercano a 125 G, se puede observar que, al igual que en el LEP, el modo predominante de desintegración es en pares de quarks B. En cierto modo, el valor observado corresponde a una de las mejores regiones de masa posible, pues da acceso a los acoplamientos del Higgs con los bosones W y Z y a los acoplamientos de Yukawa con los fermiones de la tercera generación, el quark B y el top, y en menor medida de la segunda generación, el quark C y el muón. Si hubiera tenido una masa diferente, hubiera sido extremadamente difícil medir los procesos VV y ZZ y, por tanto, la comprobación experimental de que el campo de Higgs es el responsable de la enorme masa de los bosones vectoriales mediadores de la interacción débil, uno de los puntos clave de la física de partículas en las últimas décadas y que muy probablemente lo siga siendo en el futuro. Desde 1985 hasta 2011 estuvo funcionando el Tevatron en el laboratorio Fermilab situado cerca de Chicago, en Estados Unidos. Este fue un colisionador protón-antiprotón que logró alcanzar una energía en centro de masas de 1.96 TeV y que durante los últimos años de funcionamiento tuvo como objetivo la búsqueda del Higgs.
El resultado fundamental del tevatron se muestra en la figura y a él contribuyó nuestro grupo y es parte de los estudios realizados durante la tesis doctoral de Bárbara Álvarez. A este resultado también contribuyó Enrique Palencia, ambos profesores de la Universidad de Oviedo, e igualmente Jesús Bizán, en la actualidad profesor de la Universidad de Cantabria. Los datos correspondientes a una luminosidad de 10 femtobarn indican claramente un exceso respecto a las predicciones del modelo estándar sin Higgs en una región de masa entre 115 y 140 GeV y una cierta compatibilidad entre 2 y 3 sigmas con la hipótesis de un Higgs de masa en el entorno de 125 GeV. La búsqueda del Higgs en el LHC se ha realizado utilizando todos los modos de integración que presentaban alguna sensibilidad a su presencia con la luminosidad acumulada de 2011 y posteriormente de 2012. La contribución de cada uno de ellos depende de la magnitud de la señal que producen y de la proporción señal-fondo en las diferentes regiones posibles de la masa del Higgs. Los tres procesos en los que el Higgs se desintegra en bosones, fotones, zetas y W, y estos a su vez se desintegran en leptones, fueron claramente los principales canales de descubrimiento desde el comienzo del análisis de las colisiones en ATLAS y en CMS. En el caso del Higgs yendo a dos bosones W, la presencia de neutrinos hace que no se pueda reconstruir la masa del Higgs directamente en el proceso, pero sin embargo presenta una alta tasa de producción y un fondo controlable. Y este es el proceso al que nuestro grupo y el grupo de la Universidad de Cantabria contribuyeron en la fase del descubrimiento del bosón de Higgs. 4 de julio de 2012 se realizó el anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN en una reunión en la que los portavoces de las colaboraciones ATLAS y CMS, Gianotti y Candela, presentaron o mostraron los resultados correspondientes al análisis de los datos recogidos entre 2011 a una energía de 7 TeV y 2012 a 8 TeV. Desde entonces hasta la actualidad, la luminosidad acumulada por los experimentos del LHC a las diferentes energías en dentro de masas supera los 200 femtobarns inversos, 20 veces superior a la utilizada para el descubrimiento y menos de una décima parte de la que se espera acumular hasta el final del LHC. Evidentemente, los nuevos datos recogidos han consolidado muy significativamente las observaciones presentadas el 4 de julio de 2012. El resultado que se presentó está resumido en la figura. En ella se muestra la contribución de cada conjunto de datos y cada uno de los estados finales utilizados en la obtención de las famosas 5 sigmas. Este valor se toma como el umbral de descubrimiento y en términos estadísticos muy poco precisos establece que los datos son incompatibles con la hipótesis de solo fondo o de la no presencia del Higgs, o que hay una probabilidad menor que 1 en 10 elevado a 5 de que no exista una partícula en el entorno de 125 GeV. Se fue ganando confianza en el resultado a medida que se fueron analizando cuidadosamente los datos por parte de las dos colaboraciones. Ambas colaboraciones realizaron los estudios de modo completamente independiente, sin ninguna comunicación entre los experimentos. Cada estado final en cada experimento se analizaba independientemente por dos grupos amplios de científicos. Para evitar sesgos no se utilizaban los datos de las colisiones reales en el diseño de las estrategias de análisis que se habían venido preparando con enorme detalle desde 2008, cuando estaba previsto originalmente el comienzo del LHC. Cuando todos estos estudios se pusieron en común y por fin se pudo mirar los datos de las colisiones fue cuando se observaron las famosas 5 sigmas para una partícula de masa 125 GeV. Cuando estudiaron las proporciones en que cada estado final se producía, las distribuciones angulares, las distribuciones de momento y energía de las partículas observables en el detector, resultó que estas coincidían magníficamente bien con las predicciones del modelo estándar para un Higgs de esa masa. Se podría decir que se había producido el descubrimiento. Y este, sin duda, es un descubrimiento formidable, basado por una parte en las predicciones teóricas del modelo estándar y por otra parte en la extraordinaria capacidad, tenacidad, ingenio y trabajo constante en el tiempo de muchos físicos experimentales, de muchos ingenieros del CERN y de más de 200 instituciones en el mundo que construyeron, operaron y operan el LHC y los dos detectores, ATLAS y CMS, que son los más precisos, los más potentes y los más complejos que se han desarrollado en el campo de la física de partículas. Como todos los buenos experimentos, tanto el LHC como ATLAS y CMS se llevaron al límite de funcionamiento para realizar este descubrimiento con un conjunto de datos tan pequeño y tan cerca del comienzo de la operación.
La repercusión del descubrimiento del Higgs ha sido enorme. Científicamente, el campo de Higgs proporciona masa al resto de las partículas elementales, bosones y fermiones, y completa el modelo estándar, abriendo un nuevo campo de estudio para entender sus propiedades y marcando claramente el comienzo de una nueva era en física de partículas. Se trata de entender las propiedades de la primera partícula escalar, es decir, con spin cero, que se conoce en la naturaleza, de entender la forma del potencial de Higgs, si los acoplamientos de Yukawa del campo de Higgs con los fermiones, quizá la quinta fuerza de la naturaleza, tiene el comportamiento con el que se ha construido el modelo estándar, íntimamente relacionados con el problema del sabor o la identidad de las partículas en el modelo estándar. Hay que entender si el campo de Higgs es quien proporciona la masa del propio bosón de Higgs, quizá la sexta fuerza de la naturaleza, que gobierna las interacciones entre escalares y una de las cuestiones fundamentales a responder en las próximas décadas. Además, es posible que entendiendo estas cuestiones con suficiente detalle podamos entender cuestiones fundamentales sobre la estructura matemática del modelo estándar, si esta teoría es completa o es efectiva a baja energía y necesita modificaciones a energías mayores, y si el campo de Higgs es por tanto estable hasta la escala de Planck. Desde el punto de vista mediático, valga como muestra lo que ocurrió en los días posteriores a la presentación del 4 de julio en la prensa de todo el mundo. Desde el punto de vista de los premios, mencionar tres. El de la Sociedad Europea de Física. El segundo, anunciado en Oviedo el 29 de mayo de 2013, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 2013 a los físicos Peter Higgs y François Englert y a la institución internacional CERN. Y el tercero, el Premio Nobel en Física en 2013 a François Englert y a Peter Higgs. En la fotografía puede verse a Peter Higgs, François Englert, al director general del CERN, Rolf Hoyer, y algunos otros asistentes en la celebración que tuvo lugar en la parte exterior de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, tras el encuentro entre los premiados y profesores y alumnos de la facultad y otros miembros de la comunidad española de física de altas energías. Mencionar aquí que una consecuencia directa del descubrimiento del bosón de Higgs es la comprensión real del tamaño del átomo y, por tanto, de las estructuras que observamos en el día a día que se derivan del tamaño del mismo. Desde el final del año 2000 y con mayor dedicación, a partir de 2005, hemos contribuido como grupo directamente al experimento CMS de muchas maneras. En la fase de construcción, hasta 2008, en el comisionado y la operación del experimento completo, en especial del sistema de muones, y a partir de 2009 en el sistema de Trigger. Nuestro grupo ha realizado contribuciones al análisis de los datos directamente relacionados con el descubrimiento del bosón de Higgs y al estudio de sus propiedades, estudiando no solo los procesos en los que participa directamente el Higgs, sino también sus fondos principales, procesos con quarks y procesos con dibosones. Hemos medido sistemáticamente los procesos de producción del quark en el LHC, lo que ha constituido una de las líneas de investigación fundamentales y bastante productiva y que han sido importantes tanto para entender las propiedades del mismo como para utilizar estos estudios en la determinación del fondo en la búsqueda del bosón de Higgs y de otros procesos con topologías similares predichos en modelos más allá del modelo estándar. Además, hemos estudiado sistemáticamente la producción de bosones, WZ, lo que nos ha permitido contribuir a entender mejor este sector del modelo estándar muy relacionado con la ruptura espontánea de la simetría y el Higgs, y realizar búsquedas de procesos más allá del modelo estándar, por ejemplo, en producción electrodébil de SUSY. Un resumen de los resultados obtenidos por cada experimento del estudio de las propiedades del bosón de Higgs durante el periodo de casi 10 años, usando toda la luminosidad proporcionada por el LHC, se resume en la figura. Y se representa una variable proporcional al acoplamiento de cada partícula elemental en que se ha estudiado la producción o desintegración del Higgs, diferente para fermiones y bosones, en función de la masa de cada uno de ellos. Como se puede ver, el acuerdo con las predicciones del modelo estándar es excelente y confirma que el bosón de Higgs tiene las propiedades esperadas en este modelo. Queda en cualquier caso mucho camino por andar. El acuerdo global y la tendencia en los resultados es de clara compatibilidad con el modelo estándar. Sin embargo, las incertidumbres en los valores de los diferentes acoplamientos del Higgs a las diferentes partículas tienen valores que en la mayoría de los casos están entre el 7 y el 10%, con contribuciones sistemáticas y estadísticas similares. Ello lleva a la necesidad de aumentar el tamaño de las muestras sustancialmente y mejorar todavía más, si cabe, el entendimiento de los datos de cada experimento.
La fase 2 del LHC, que según está previsto en la actualidad comenzará en 2029, incrementará la luminosidad en un factor entre 8 y 10 veces la esperada final de 2025. Todo ello permitirá comprobar detalladamente las predicciones del modelo estándar en el sector de Higgs y estudiar con mucha más precisión el problema del origen de la masa de las partículas elementales. El futuro de la física de partículas con aceleradores. Los siglos XX y XXI han sido extremadamente fructíferos en la comprensión del mundo a la escala subnuclear y de las partículas elementales, así como de las interacciones que lo gobiernan. Actualmente, tanto desde el punto de vista experimental con el LHC como desde el punto de vista puramente teórico, se están estudiando también otros problemas además del origen de la masa. La simetría materia-antimateria, la posibilidad de una cierta unificación de las fuerzas, etc. La composición de la materia oscura es otro problema fundamental que en algunos aspectos puede estudiarse con los aceleradores de partículas. No solo están estudiando estas cuestiones fundamentales de física, sino que sus herramientas básicas, aceleradores y detectores de partículas, están teniendo numerosas aplicaciones en la vida cotidiana. Aunque se inventaron y desarrollaron como herramientas para la investigación básica, hoy en día hay miles de aceleradores de partículas en funcionamiento en el mundo, de los cuales solo un pequeño porcentaje se utiliza en investigación básica. La gran mayoría encuentra aplicaciones que van desde el diagnóstico a la terapia médica. Las técnicas electrónicas de detección de partículas han revolucionado el diagnóstico médico. Los detectores inventados por Charpak en 1968 permiten obtener imágenes de rayos X utilizando una fracción de la dosis requerida por los métodos fotográficos. Los cristales desarrollados por los experimentos del CERN en la década de los 80 son ahora omnipresentes en los escáneres PET. En la Navidad de 1990, Sir Tim Berners-Lee había definido los conceptos básicos de la web: HTML, HTTP y URL. Y había escrito el primer navegador y el primer editor y el software de servidor. La dirección del primer servidor web del mundo fue info.cern.ch, que se ejecutó en una computadora Next en el CERN. La primera dirección de una página web del mundo proporciona información sobre el proyecto www. Y el 30 de abril de 1993, el CERN puso el software de la www en el dominio público. Posteriormente, el CERN puso a disposición este software con licencia abierta, lo que ha constituido una forma más segura de maximizar su difusión. Y estas acciones permitieron que la web floreciera, y las consecuencias para las relaciones entre las personas y su entorno, académico, administrativo, social, industrial, médico y de todo tipo, parecen evidentes. Sin los conocimientos adquiridos en física de partículas, el progreso en muchos campos habría sido mucho más lento. El CERN, en asociación con la industria, brinda a las empresas experiencia que pueden aplicar en otros lugares, permitiendo que la tecnología del CERN llegue rápidamente a la sociedad en beneficio de todos. Algunos ejemplos importantes son el www y las aplicaciones médicas. No quisiera dejar pasar la ocasión de mencionar el inmenso legado del profesor Peter Higgs, fallecido el pasado lunes. Espero haber tratado con respeto su aportación fundamental a la física de partículas, que seguramente hará que su figura sea recordada para siempre. Reiterar para acabar lo importante que es en este campo ha sido, es y todos deseamos que siga siendo la formación de investigadores, físicos, ingenieros y técnicos que puedan transmitir los valores de la ciencia y la ingeniería a la sociedad para un mayor desarrollo y beneficio de todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier Cuevas, por la presentación que ha realizado. A continuación, el profesor Javier Sebastián pasará a dar la contestación al discurso del profesor Javier Cuevas. Ilustrísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Introducción, contexto. Uno de los poemas más conocidos de León Felipe declara: no sabiendo los oficios los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera menos un sepulturero.
Desde luego, quien les habla no conoce el oficio de contestador a discursos de incorporación a academias, pero espera acercarse al oficio con el máximo respeto. Nuestra academia es joven y las circunstancias han determinado que sea un ingeniero quien esté hoy delante de ustedes contestando a Javier Cuevas, que es físico de partículas elementales. La distancia entre nuestros campos de especialización es enorme, lo que me hace sentir muy cerca la necesidad de aplicarme a mí mismo los versos de León Felipe. Sin perder el respeto del ignorante, las conversaciones con Javier sí que me animan, no obstante, a emprender esta tarea. En ellas siempre aparece la humildad del sabio, que además de saber, sabe lo que queda por saber. Javier ha creado un grupo de investigación puntero, que es un lujo para la Universidad de Oviedo. Para comprobarlo, solo basta acceder al Google Scholar o repasar las últimas convocatorias de Starting Grants. Esta situación de excelencia científica es vista por Javier con objetividad y humildad, huyendo de análisis simplistas pese a la importancia real que tiene. Y es que el tema de investigación de Javier entronca con el conocimiento más profundo del micromundo y del macromundo, buscando que el primero ayude a explicar el segundo. Seguramente el tema de investigación más apasionante que existe. Los miembros de su grupo de investigación realizan una parte importante de sus experimentos en las instalaciones del CERN. Javier comenta que lo que realmente a él le admira del colisionador de hadrones del CERN es la obra de ingeniería que significa. Esta admiración por la ingeniería me anima a afrontar la tarea que hoy me trae aquí, pese a mi impericia en el campo de la física de partículas. Física e ingeniería. Tuve la fortuna de estudiar mi carrera de ingeniero industrial siguiendo un plan de estudios en el que se consideraba adecuado dotar a los ingenieros de una base muy sólida de física y matemáticas. La idea estaba clara. La física informaba de las leyes de los procesos y la ingeniería construía máquinas. Afortunadamente, aquel plan de estudios daba una visión de la física que iba más allá del utilitarismo de esta materia hacia la ingeniería, incluyendo las transformaciones de Lorentz y relacionando las ecuaciones de la mecánica newtoniana y de la mecánica relativista. Yo siempre pensé que era una gran suerte que un plan de estudios de una universidad pública me diera la oportunidad de acercarme a estos fenómenos, sin los cuales es imposible interpretar el universo. Desgraciadamente, los planes de estudio fueron cambiando, buscando un ingeniero más práctico, es decir, más barato, al que le sobran tantos conocimientos. Ingeniería y física. En 1879, Edison desarrolló una bombilla fiable y duradera. En este contexto, la industria alemana estaba interesada en el establecimiento de un patrón de intensidad luminosa. Para definir ese patrón y desarrollar un sistema de medición, la industria alemana se dirigió al Instituto Imperial de Física y Tecnología. Este instituto se había creado para el estudio de problemas físicos que tuvieran potencial interés industrial, y el problema descrito encajaba perfectamente en sus objetivos. La búsqueda de este patrón derivó en el interés por el estudio de la radiación del cuerpo negro. Este estudio desembocó en el establecimiento de los fundamentos de la mecánica cuántica, con la intervención de Lummer, Rubens y, por supuesto, Planck. En este caso, un problema de ingeniería acabó impulsando una de las revoluciones más importantes de la física. La ingeniería suministra a la física artefactos para la observación y la medición desde los tiempos de Galileo. Sin ninguna duda, los grandes radiotelescopios, las ondas espaciales y los colisionadores de hadrones son ejemplos de colosales obras de ingeniería puestas al servicio de la física para el avance de la ciencia. ¿De qué estamos hechos? Pioneros. A Demócrito se le atribuye el origen del concepto de átomo. Para Demócrito los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos, indestructibles e invisibles. Estas ideas eran consecuencia de reflexión filosófica y no de experimentación. La primera partícula en contradecir el concepto de átomo de Demócrito fue el electrón, liberado de los átomos en 1887 por Thomson. Las importantes leyes de Ohm, Ampère, Faraday, Kirchhoff y las ecuaciones de Maxwell son muy anteriores. Es decir, los fenómenos eléctricos macroscópicos eran bien conocidos antes de conocer la partícula que los causaba. Thomson predecía la materia como un esponjoso pudín de ciruelas, de cargas positivas, espolvoreado de electrones.
El pudding de Thomson fue desmentido en 1909 por los experimentos de Rutherford con rayos alfa, que demostraban la porosidad de la materia y la existencia de unas zonas compactas a las que denominó núcleos. Por tanto, la materia tenía electrones y núcleos. Rutherford consiguió aislar los núcleos de hidrógeno comprobando que la carga positiva de cada núcleo equilibraba la negativa del electrón eliminado. Había nacido el protón. Por aquellos años era posible calcular las masas relativas aproximadas de los átomos y, por tanto, la cantidad de protones que se pensaba que tenían los núcleos. Cada protón aportaría una carga positiva y el número de cargas positivas tenía que coincidir con el número de electrones en orbitales que preveía la teoría cuántica. Sin embargo, las cuentas no cuadraban, ya que había menos electrones en orbitales que presuntas cargas positivas en el núcleo. Para salvar esta incongruencia, Rutherford pensó que en el núcleo también habría electrones, hipótesis desmentida a principios de los años 30 por Chadwick al conseguir identificar una partícula eléctricamente neutra en el núcleo, con una masa semejante al neutrón. El neutrón. Con el descubrimiento del neutrón, el trío fundamental de partículas estaba establecido. Los ligeros electrones estaban alrededor del núcleo y el pesado y macizo núcleo estaba compuesto por protones y neutrones. El mundo del núcleo atómico se presentaba casi inexplorado hasta el descubrimiento del neutrón. Se conocía la existencia de isótopos como el carbono 14, se conocía la radioactividad natural del uranio y los esposos Curie ya habían identificado radioactividad en el torio, además de descubrir el polonio y el radio. En aquellos momentos ya se asociaba radioactividad con el núcleo atómico. Sin embargo, había otras preguntas más inquietantes sobre el núcleo del átomo. ¿Qué mantenía unidos a los protones dentro del núcleo poseyendo cargas de idéntico signo? Los físicos tuvieron que postular la existencia de la fuerza fuerte, presente en el micromundo del átomo atómico y garante de la estabilidad del mismo. En 1935, y sin ser aún doctor, Yukawa postuló la existencia de una nueva partícula subatómica de masa intermedia entre los protones y los electrones, a la que llamó mesón. La idea del intercambio de mesones para justificar la existencia de la fuerza fuerte fue una idea revolucionaria que establecía paralelismo entre la fuerza fuerte caracterizada por el intercambio de mesones con la fuerza electromagnética caracterizada por el intercambio de fotones. Una idea visionaria que ha sido fundamental para la explicación del átomo a través del modelo estándar. Electrónica. Fue mucho más fácil describir el comportamiento de los electrones que el de las partículas del núcleo atómico. Los grandes hitos en el desarrollo del modelo electrónico del átomo son claramente anteriores al aislamiento del neutrón. El modelo atómico de Bohr es de 1913, el principio de exclusión de Pauli es de 1925, la ecuación de Schrödinger es de 1926 y el principio de incertidumbre de Heisenberg es de 1927. Todo el conocimiento que estos principios formulaban para los electrones serían posteriormente extrapolados al mundo de las partículas constituyentes del núcleo atómico. Pero en esos años ni aún siquiera el neutrón había sido aislado. En paralelo, el comportamiento en el vacío de los electrones emitidos por un filamento de metal incandescente había dado origen al nacimiento de la ingeniería electrónica. En aquellos años volcada en la realización de equipos de comunicaciones por radio y cable y en una incipiente electrónica de consumo alrededor de la radiodifusión y de la música grabada. Cuando en 1932 Chadwick demostró la existencia del neutrón, muchos hogares ya disponían de receptores de radio, resultado del despertar de la ingeniería electrónica. Física nuclear. Cockcroft y Walton consiguieron en 1932 romper por primera vez un núcleo atómico, disparando protones sobre litio. Sin embargo, la energía a suministrar a los protones era mayor que la obtenida como consecuencia de la ruptura de los núcleos, por lo que el interés por este proceso se circunscribía a la ciencia exclusivamente. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con los experimentos de Hunt y de Stratman. Bombardearon uranio con neutrones y obtuvieron bario, elemento más ligero que el uranio,
en vez de uno más pesado, que es lo que pensaban obtener. Es muy importante señalar que estos químicos eran alemanes y que los experimentos se realizaron en 1938, en un ambiente de persecución a los judíos. Hahn informó de los resultados a su colega Lise Meitner, con quien había colaborado durante muchísimo tiempo y que acababa de exiliarse en Suecia. Ella y su sobrino, Otto Frisch, interpretaron correctamente lo ocurrido. Los neutrones habían partido el átomo de uranio, liberando energía y obteniendo elementos más ligeros. Frisch acuñó el término fisión nuclear a lo ocurrido y en Dinamarca compartió sus ideas con Bohr. La noticia cruzó el Atlántico con él y acabó en otros dos exiliados, Enrico Fermi y Leo Szilard, quienes se dieron cuenta de que la reacción producía neutrones sobrantes capaces de generar nuevas fisiones, desembocando en una reacción nuclear en cadena. La posibilidad de generar una gran bomba siguiendo este principio horrorizó a Szilard, quien alertó a Einstein, que junto con otros científicos escribieron una carta al presidente Roosevelt informando del peligro de una bomba atómica alemana. El asunto progresó lentamente hasta que pasó a tener alta prioridad con la entrada en la guerra de Estados Unidos, en diciembre de 1941. Comenzó el famoso proyecto Manhattan. En este contexto, Fermi realizó la primera reacción nuclear en cadena en la Universidad de Chicago en diciembre de 1942. En menos de 3 años, las bombas atómicas caían sobre Hiroshima y Nagasaki. Materia detrás del espejo. En 1928, Dirac había observado que la ecuación relativista del electrón contemplaba la posibilidad de la existencia de un electrón con carga positiva, al que hoy denominamos positrón. Si existían positrones, es decir, antielectrones, ¿existirían antiprotones, antineutrones y en general antimateria? La caza de los positrones dio sus frutos en 1932, cuando Anderson confirmó la existencia de positrones en los rayos cósmicos. Hubo que esperar a construir aceleradores de partículas para que en 1955 se encontrara el antiprotón y en 1956 el antineutrón. Habiendo conseguido crear los bloques constituyentes de la antimateria, ¿sería posible crearla? En 1965 se consiguieron crear núcleos de antideuterio. 30 años después se consiguió añadir positrones a antiprotones para obtener átomos de antihidrógeno. Sabemos que existe antimateria. Podemos suponer que hubo mucha más que se aniquiló con materia y sabemos que en la actualidad existe mucha más materia que antimateria. ¿A qué se debe esta asimetría? Debajo de la punta del iceberg. A mediados de los años 30 parecía que el modelo atómico de Bohr era suficiente para explicar muchos fenómenos. Sin embargo, los experimentos de fisión y fusión nuclear fueron generando nuevas incógnitas a desvelar. En 1930, Pauli dedujo la existencia de una partícula neutra a la que Fermi denominó neutrino. Con el neutrino se podía explicar la desintegración beta. Sin embargo, la detección de neutrinos no se produjo hasta 1956 por Rines y Cowan. El neutrino es lo primero que se ve del iceberg por debajo del agua, pero el iceberg es muy grande. Desde los años 50 hasta que en 2012 se detectó la existencia del bosón de Higgs, se ha ido generando una amplia familia de partículas elementales que se han agrupado en el llamado modelo estándar. Sería muy aventurado para este ingeniero intentar introducirse en este zoológico de partículas, más allá de una somera descripción. La primera división que establece el modelo estándar es entre fermiones, partículas sujetas al principio de exclusión de Pauli y al poseer spin semientero, y bosones, partículas no sujetas al principio de exclusión de Pauli y que poseen spin entero. Los fermiones se dividen en quarks, y leptones.
Los quarks son las partículas que forman los hadrones, nombre asignado a protones y neutrones. Los leptones incluyen a los electrones y otras partículas más pesadas y de carga también negativa, muones y taus, además de diversos tipos de neutrinos. Todos los leptones poseen su antipartícula correspondiente. Los bosones elementales se dividen en bosones vectoriales y bosones escalares. Los primeros son los bosones clásicos, portadores de la fuerza electromagnética, el fotón, de la fuerza nuclear débil, bosones W y Z, y de la fuerza nuclear fuerte, gluón. El único bosón escalar detectado hasta ahora es el bosón de Higgs, que es la partícula que da lugar al fenómeno de masa. En su descubrimiento experimental colaboraron Javier Cuevas y su equipo. Laudatio. Javier Cuevas Maestro nació en nuestra vecina Cantabria, donde se formó como físico. Tras leer su tesis doctoral en 1988, ganó una plaza de profesor asociado en nuestra universidad en 1989, donde pasó a ser profesor titular en 1994 y catedrático en 2016. Su especialización en física de partículas le ha llevado a realizar largas estancias en el CERN, primero en el LEP, en el colisionador de hadrones y positrones, y posteriormente en el LHC, colisionador de hadrones, en el Fermilab de Chicago y en París, en lo que hoy se conoce como el laboratorio Irene Joliot-Curie. Su producción científica es ingente. Cabe destacar que el artículo en el que se identifica el bosón de Higgs tiene 7.700 citas en Scopus. Aunque las métricas en su campo de especialización son distintas a las utilizadas en otras ramas de las ciencias y de la ingeniería, no cabe duda de las grandísimas aportaciones de Javier y su grupo en la instrumentación necesaria para la detección de partículas de cortísima vida que atestiguan la composición más íntima de la materia. Leyendo el discurso de Javier, creo que una conclusión muy evidente y muy positiva es que España no ha perdido el tren en este campo. España se unió al CERN en 1962 y se retiró en 1968 para, afortunadamente, volver en 1983. También afortunadamente, en ese momento hubo investigadores españoles con los conocimientos adecuados y con el ánimo preciso para aprovechar esta oportunidad. Entre ellos estaba Alberto Ruiz Jimeno, de la Universidad de Cantabria, que fue el director de la tesis de Javier Cuevas. Javier leía su tesis doctoral en 1988 y en 1989 empezaba a funcionar el LEP. Afortunadamente, este nuevo Beagle tenía marineros españoles desde el principio. Y debido a Javier, el LEP y el LHC siempre ha tenido marineros asturianos. Sin ninguna duda, su actividad ha supuesto un gran revulsivo para los estudios de física en la Universidad de Oviedo. Siempre que hablo con Javier me queda muy claro la importancia que tienen para él los marineros en la navegación del buque. Seguramente las magnitudes del LEP y del LHC no dejan duda sobre la importancia del trabajo cooperativo para alcanzar el éxito. Las primeras contribuciones de Javier a las pruebas realizadas en el LEP se centraron en la construcción de un detector de tiempo de vuelo para el experimento Delphi. Fueron los tiempos en los que, por primera vez, grupos españoles trabajaban en grandes experimentos con aceleradores desde el mismo punto de comienzo de los mismos. Los logros conseguidos por el equipo de Javier tuvieron una grandísima trascendencia, estableciendo una metodología aprovechada en otros experimentos realizados en el Tevatron y en el LHC. El trabajo de Javier en la segunda etapa del LEP, a partir de 1995, se centró en la detección de los quarks B y anti-B, o sea, bato y antibato, como punto clave para la confirmación de la existencia del bosón de Higgs. Como en un relato de detectives, los experimentos de la segunda etapa del LEP fueron afianzando la validez del modelo estándar, como por ejemplo a través de la medida de la masa del bosón W y la mejora en la determinación de la masa del bosón Z. La existencia del quark top había sido demostrada en 1995 en el Tevatron. También el equipo de Javier Cuevas colaboró con esta instalación norteamericana. Con el
con el LHC ya funcionando, la búsqueda de experimentos para poder detectar el bosón de Higgs pasó a ser una de las actividades fundamentales de la instalación. Finalmente, esto se consiguió y fue anunciado el 4 de julio de 2012. El equipo de Javier Cuevas formaba parte del conjunto de científicos e ingenieros que hicieron posible este evento. Al año siguiente, Peter Higgs recibía el Premio Nobel de Física. Yo quisiera destacar el conjunto de conocimientos distintos que implica el trabajo de Javier Cuevas. Es obvio que hay que ser un experto en todo lo referente al conocimiento del proceso físico-nuclear, en continua revisión y que aún tiene lagunas en explicación de fenómenos tales como la masa de los neutrinos o la prevalencia de la materia sobre la antimateria. Pero también hay que ser un experto trabajando en los sensores de fenómenos a veces desconocidos, que suceden aleatoriamente, que poseen tiempos de vida que en el mejor de los casos están en los picosegundos, pero que a veces están muy por debajo de los atosegundos. Hay que ser pionero en la conexión de ordenadores, en su trabajo cooperativo y en su comunicación. Hay que manejar una electrónica de sensado muy singular, sometida a situaciones insólitas para la vida corriente. Y hay que ser capaz de manejar muchos datos y tomar decisiones sobre ellos muy rápidamente. Un conjunto de habilidades que abarcan un amplio espectro de la ciencia y de la ingeniería. Javier Cuevas siempre es consciente de la importancia del grupo y sabe dirigir un grupo puntero magistralmente. Este conocimiento, a veces más ligado a la inteligencia emocional que a la formación académica, es también uno de los pilares de su éxito. Nuestra academia. Transmitir el interés por la ciencia y la ingeniería creo que es la función principal que debe guiar a nuestra academia. El conocimiento de las leyes de la física, la química, la biología y la geología nos liberan de mitos y prejuicios que muchas veces nos causan miedo y desesperación. Este conocimiento nos permite entender la escala en la que se mueve nuestra vida y así relativizar la importancia de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. No creo que el proceso de aprendizaje tenga que ser siempre aburrido, como tampoco creo que tenga que ser siempre divertido, pero sí creo que el resultado siempre merece la pena. Creo que una sociedad de personas ilustradas puede elegir mejor su futuro y también puede progresar materialmente con mayor facilidad. También creo firmemente en la estructura piramidal del conocimiento de la sociedad, entendiendo por ello la necesidad de una amplia base para que la cima sea alta. En las sociedades en las que existe una proporción considerable de ciudadanos curiosos e ilustrados que aprenden por el placer de aprender, es en las que surgen pequeñas agrupaciones interesadas en la ciencia y en la técnica. Sus miembros transmiten este tipo de interés a su entorno y propician las vocaciones profesionales unidas a la ciencia y a la ingeniería. En estas sociedades acaba habiendo universidades con profesores que de verdad hacen avanzar el conocimiento y de las que salen los profesionales que crean las empresas que generan los productos que mejoran el mundo. Creo que, desgraciadamente, la sociedad española no se ha encontrado entre estas sociedades. No cabe duda de la importancia de la cultura española en las artes, sobre todo en la pintura y en la literatura. Sin embargo, pese a que nos intentemos consolar con las excelsas figuras de Santiago Ramón y Cajal y de Severo Ochoa, ambos en el ámbito de las ciencias de la vida, la contribución española a las matemáticas, la física y la química es muchísimo menor que la de otros países europeos con pesos semejantes en la historia. Los premios Nobel de Física nos pueden dar una idea de la pujanza científica de las naciones en esta materia, la física, desde comienzos del siglo XX. Encabeza la lista Estados Unidos, con 99, seguida de Alemania con 31 y Reino Unido con 29. ¿Están excluidos de esta lista los países del sur de Europa? Pues no, ya que Francia ha albergado a 17 e Italia a 6. ¿Es cuestión de naciones grandes y muy habitadas? Pues tampoco, ya que los números de los Países Bajos, Suiza y Austria son 10, 7 y 5, respectivamente. Lo que está claro es que lo que pesa es la tradición. ¿Cómo no va a tener resultados la física en el Reino Unido, la patria de Newton, de Hooke, de Faraday y de Maxwell? ¿Cómo no iba a liderar la construcción del radar la patria de Maxwell?
Podría establecer paralelismos semejantes entre los grandísimos matemáticos, físicos y químicos franceses, alemanes, italianos y los ingenieros que crearon empresas muy singulares en estos países, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días. El nivel de la ciencia y la técnica en nuestro país ha mejorado notablemente en los últimos 40 años. Hemos extendido la base, pero la cima aún está por debajo de lo que nos gustaría. Seguimos sin premios Nobel en física ni en química, pero creo que esto no debe obsesionarnos. Creo que debemos seguir ampliando la base, y la mejor manera de hacerlo es generar vocaciones en los jóvenes preuniversitarios. Estas vocaciones tienen que brotar de la curiosidad por los fenómenos de la naturaleza y por el ingenio que hay detrás de muchos de los artefactos que hacen más fácil la vida al ser humano. Ojalá tengamos éxito colaborando en esta labor desde nuestra academia. Recepción. Hoy nuestra academia recibe a un físico muy singular, un magnífico fichaje realizado desde la vecina Cantabria que ha revolucionado la actividad en física en nuestra universidad. Con Javier Cuevas y su equipo, Asturias, nuestra universidad y nuestra academia se embarcan en un nuevo Beagle o en un nuevo Apolo 11. No se trata de tripulaciones de 120 marineros o de 3 astronautas, sino que, en el caso del CERN, se trata de una tripulación de aproximadamente 5.000 científicos, ingenieros y técnicos de casi 60 países. Afortunadamente, con Javier Cuevas y su equipo, nuestra academia está embarcada en el viaje a desentrañar los secretos más profundos de la materia y del universo. Un grandísimo privilegio para nosotros, que además ganamos a una persona humilde y afable, siempre dispuesta a colaborar con nuestra academia. Javier se define a sí mismo como una persona muy normal, que no hace ascos a una buena novela de Eduardo Mendoza ni al rock and roll, que jugaba al balonmano y que ahora queda con sus colegas a jugar al pádel. Su hijo le acusa de dedicarse a destrozar protones, lo que seguramente refuta su autocalificación de persona muy normal. Desde luego, para nosotros en la ACI, es una persona muy singular en el mejor sentido de esta palabra. Javier, bienvenido en nombre de la ACI. Finalmente, muchas gracias a todos por su interés y atención. Muchas gracias, Javier, por la magnífica presentación y por haber mostrado la necesaria proximidad que tiene que haber entre la ciencia y la ingeniería en cada campo, en este caso entre la física y la ingeniería electrónica, y por supuesto también por mostrar los méritos evidentes y el laudatio de nuestro nuevo académico, a quien ruego ahora que se acerque para hacerle entrega de los atributos que le corresponden, la medalla, la insignia y el diploma acreditativos. Pase la cabeza. Javier, estira la boca. Estimados amigos, quiero expresar mi alegría por la incorporación como académico de número
de Javier Cuevas, que continuará trabajando en las actividades de nuestra academia con ganas e ilusión. En esta ocasión incorporamos a una persona de referencia de la investigación asturiana en el campo de la física española, con una muy importante presencia internacional, empujando un grupo de investigación que tiene y tendrá importante repercusión también en esta academia. Seguimos agradeciendo a nuestros patrocinadores, René Picot, Química de Alonso, Tech y, por supuesto, a la Consejería de Ciencia, que apoyan así la promoción de la ciencia y la ingeniería en la región. Dentro de un mes tendremos la resolución del concurso de vídeos científicos para alumnos de BUP y bachillerato, cuya convocatoria está aún abierta. En el mes de mayo realizaremos las conferencias de difusión de la ciencia en 4 ayuntamientos asturianos: Cabrales, Cangas de Narcea, Langreo y Ribadesella. Y también esperamos, se abrirá la convocatoria del premio a los investigadores distinguidos del año 2024 y también esperamos que este año se incorporen como miembros numerarios 2 o 3 compañeros. Esperamos que, como en ocasiones anteriores, los programas que desarrollamos tengan buena aceptación e impacto en la región. Señalaré aquí únicamente algunos comentarios respecto a un par de temas que he escuchado recientemente. Habitualmente se dice que estamos en un momento crítico. También ahora es lo de correr tan rápido como podamos para quedarnos al menos donde estamos de la Reina de Corazones. Y en palabras de Paulo Coelho, nunca llegas al punto en que puedes sin dejar de hacer esfuerzo. Pues bien, quizás en parte por motivos de tensión internacionales, parece que ahora se empiezan a repetir más 2 palabras: responsabilidad y sacrificio. Entre otros lo señalaba recientemente el rector de la universidad, aquí, que estaba presente hace poco. Es cierto que son conceptos generales muy repetidos en la historia. Aunque la tierra sea buena, no se puede tener cosecha abundante sin cultivo, que decía Platón, y Cervantes: no se coge una trucha con los pantalones secos. Parece que esto se va a repetir más en el próximo futuro. Evidentemente no bastará con el esfuerzo individual, se precisa también una estrategia clara, también una financiación importante y una evaluación estricta en el tiempo para ver si vamos en la buena dirección. Veremos si es verdad que sabemos aprovechar las nuevas tecnologías e identificar claramente nuestras capacidades. Desde ACI convendría incentivarlo. El segundo tema, más próximo, hace mención a la necesaria adaptación a las nuevas regulaciones universitarias, el ya famoso artículo 47 sobre el Consejo Social de la LOSU, que, por cierto, abre temas interesantes sobre evaluaciones y aspectos económicos en la universidad. Hace unas semanas, con motivo de la toma de posesión del presidente del Consejo Social, se planteó el viejo tema de que, además de la actividad de supervisión por la sociedad, resulta preciso incrementar la conexión bidireccional entre la sociedad y la universidad. 50 años llevamos con este tema, sin resultados suficientes. Yo llevo 53 en la universidad y me ha gustado la palabra que asignó otro rector, que no ha podido estar presente, López Arranz, al trabajo que nos queda por delante. La palabra era culturizar. Culturizar a los dos, a la sociedad, a la empresa, a la universidad. En ese objetivo debemos trabajar y nosotros como academia también podemos y debemos contribuir. Esta palabra culturizar se puede conectar también con otra famosa de Santiago Ramón y Cajal, que ya decía hace 100 años casi, que al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Palabras de rectores que me parecía conveniente repetir aquí. Compañeros de academias, patrocinadores y amigos, para acabar, dejando por un rato el estoicismo, Epicuro dijo que busca el placer que no vaya seguido de ningún dolor. En fin, los entremeses y vinos asturianos que se encuentran a la salida, junto con la charla entre amigos, pueden contribuir en este objetivo. Además, los interesados también pueden recoger un ejemplar del cuaderno de la lección a la salida. Enhorabuena otra vez a Javier, y a Javier también por la respuesta, Cuevas y Sebastián, y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Se levanta la sesión.